13. Proverbios 15, 13. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios: el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cuántas mujeres se sienten hermosas? Amén. Seguras, ¿verdad? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Vamos ahí mismo, dos capítulos adelante, capítulo 17, versículo 22. Proverbios 17, 22. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es impresionante ver cómo Dios va hablando siempre cuando tiene un propósito de tocar nuestras vidas. Si mientras estábamos en la alabanza, el maestro empieza a ministrar y empieza a decir una palabra clave que dije: Señor, es una confirmación de lo que el día de hoy quieres hacer. Él mencionaba, Dios a través de él, que cuando algo de pronto ocurre en nuestra vida, decía que nos secamos. Recuerdan que durante salud, y aquí específicamente nos habla de los huesos. No me sorprendería que problemas de artritis, ese tipo de situaciones, pueden tener como origen problemas, tristezas, faltas de perdón, que pueden estar ahí por años y que llega un punto donde sentimos dolencias a más no poder. Digo, yo sé que hay veces, ¿verdad?, que con la edad empiezan de repente, no sé si les pasa, o nada más a mí, que me agacho y me tronan los huesos, o voy o subiendo escalones y de repente unos huesitos me van tronando y así como que, ay, que no se despierten, pero pues no, pues bueno, ¿verdad? Pero definitivamente que las enfermedades producen también, los problemas del alma producen enfermedades. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de la decepción. ¿Cuántos se han sentido decepcionados? Algunos por ahí se les vinieron algunas personas a la mente, ¿verdad? Parejas, jefes, problemas de muchas situaciones, pero no necesariamente otras personas, también puede ser decepción de uno mismo. Vamos a ver un significado para entender un poquito sobre lo que es la decepción. Dice, el término alude a la congoja o a la angustia que se experimenta a partir de un engaño o de una desilusión. Y definitivamente que la decepción es una de las cosas que abaten el corazón, ¿sí? que nos llevan a tener un espíritu entristecido. Y es muy notorio porque los versículos empiezan diciendo que el corazón alegre hermosea el rostro. La mejor mascarilla, chicas, para vernos bien es tener un corazón contento. No hay mejor mascarilla que es estar con un corazón saciado. Y yo sé que muchas veces es imposible o muy difícil y es muy palpable que lo noten, porque inmediatamente dicen, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te noto raro, te noto rara.
O a veces, incluso hay personas que a lo mejor pues, no están tan tolerables y pueden decir, ay, esta persona no me saludó, o sea, traía una cara y me volteó y ay, pues quién sabe qué le pasa. Pero muchas veces no nos damos cuenta que lo que hay es una tristeza en el alma, es una tristeza en el corazón, un dolor, que hay un abatimiento de espíritu. Entonces, definitivamente la decepción destruye los sueños que de pronto nosotros tenemos y estamos durante un tiempo clamando a Dios. Y ahorita les decía, durante la alabanza Dios nos ministraba que de pronto olvidamos y enterramos los sueños que teníamos. O de pronto yo fui una persona tan alegre y por una situación que estoy atravesando me apagué. Pero peor aún, nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, no solamente vivimos una vida para nuestro propio beneficio, sino nuestra vida va llamada o tiene un llamamiento hacia servir a nuestro Dios. Pero es muy difícil, realmente me podrán comprender, ¿verdad? O a lo mejor nada más yo, que cuando estás atravesando una situación difícil, lo que menos quieres es servir a Dios y te quieres esconder. Y te quieres encerrar en una concha donde no quieres que nadie se entere de lo que estás atravesando. O donde todo te molesta, donde todo te parece mal y empiezas a ver las cosas de una manera equivocada y empiezas a lo mejor, esta desilusión o esta decepción nos va llevando a empezar a etiquetar incluso a nuestras personas. Tristemente, en la mayoría de las iglesias hay gente que por decepción se va. No, es que aquí no, realmente no me dieron mi lugar, o no valoraron lo que yo hacía, o no son como yo esperaba, y entonces empieza, no, mejor me voy a otra iglesia. Pero cuando el problema viene desde el fondo, eso va a ser un patrón muy repetitivo, o sea, podemos caer en una conducta muy cambiante, o sea, me voy a otro lugar y resulta que en el otro lugar también hay seres humanos, también hay personas, también se equivocan y desafortunadamente a veces solemos poner nuestra mirada en las personas, hablando cuando la decepción es ocasionada por alguien más. O llámese no solamente líderes o pastores dentro de la iglesia, pero muchas veces también es dentro de la casa. Mi esposo, la esposa, los hijos empiezan a tener conflicto, problema, y empieza a haber ahora sí que un estira y afloja de ver quién gana, quién es el más poderoso, pero eso va deteriorando la familia y llega a un punto donde ya no hay ilusión. Y es triste, pero algunos de ustedes podrán realmente testificar que a lo mejor compañeros de trabajo o a lo mejor dentro de la misma familia es, pues ahí vamos, ahí sobrellevando las cosas, o no, esto en cualquier momento truena, o no, o sea, ya no hay un interés de continuar llamándose dentro del ambiente familiar o en el trabajo. A veces esperamos que seamos reconocidos o ser reconocidos, pero resulta que no tenemos una buena relación con compañeros o a veces con los mismos jefes o exponemos unas expectativas que de pronto no se cumplen y empiezo a retroceder, empiezo a bajar la guardia, empiezo a tornarme muchas veces una persona negativa y empiezo a hablar mal. Pero la raíz sigue siendo la misma, la desilusión, la decepción. Les decía, la decepción puede darse por estas dos razones, ya sea por esperanzas o aspiraciones fracasadas, hablando de mí mismo, de mi persona, o por expectativas o esperanzas en la vida de otras personas que no son cumplidas. Pero en ambos casos la decepción nos lleva al fracaso total, ¿sí? Y esto puede ser desastroso si lo enfocamos a mi vida, a mi llamamiento dentro de los propósitos de Dios. Peor aún, puedo inclusive volverme piedra de tropiezo para los que me rodean. Vamos, si me acompañan por favor, al 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 9. 2 de Samuel 12, 7 al 9.
¿Cómo es un corazón abatido? Vamos a analizar el caso de David o a recordar lo que David vivió. Vamos a leerlo. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 10, por favor. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. ¿Recordaron ya la historia de David? Cuando David fue llamado, ungido como rey, Dios lo bendijo a manos llenas y Dios le dijo, y te hubiera dado mucho más, David, si no hubieras hecho lo que hiciste, ¿sí? Tomaste a la mujer de tu siervo porque te agradó, porque no pudiste resistir. Mandaste asesinar a su esposo con la mala intención o ese, dice la palabra de Dios, que el corazón es engañoso y perverso, ¿verdad? Con ese deseo de tu corazón de quedarte con su mujer. Bueno, ahora David, por ese hecho que cometiste, o sea, tu espada va a estar sobre tu casa. Me menospreciaste. Cuando nosotros renunciamos a seguir obedeciendo a Dios, porque me aferro a un deseo de mi corazón o algo que yo creo que está bien, inmediatamente me vuelvo contra Dios. Y dice Dios que nuestras acciones van a tener consecuencias. Si yo obedezco, pues voy a vivir en bendiciones, ¿verdad? Deuteronomios capítulo 28, ahí viene el listado de las consecuencias que hay, tanto de la obediencia como de la desobediencia. Entonces, Dios estaba tan triste, porque David, su amado hijo, ese varón conforme a su corazón, cometió este pecado tan grave. Entonces, pues David, imaginen cómo se pudo haber sentido David, el tremendo compromiso que tenía, o sea, soy rey, Dios me llamó entre muchos, me ungió, me dio privilegios, y yo con lo que le estoy saliendo, ¿cuántos se sienten identificados? ¿Cuántos de pronto decimos, híjole, la estoy regando tan feamente? Dios me ha bendecido, me ha prosperado, y yo estoy dándole ahora sí que rienda suelta a mi carne, a mi humanidad. Yo creo que David se sintió muy, muy acongojado. Después, pues Betsabé, que ahora pues ya era su mujer, se embaraza y viene la consecuencia sobre ese bebé. ¿Y qué pasa? Que su bebé muere. Entonces, yo puedo imaginarme la historia, la escena cuando David está tan adolorido. Y yo creo que en el momento de su humanidad, en el que solamente sentía pasión al ver una mujer tan hermosa como Betsabé, no midió que las consecuencias podían ser tan fatales, que quien al final de cuentas pagó por ese error fue su hijo. Entonces, por más que le lloró y le suplicó y le imploró a Dios, la consecuencia tenía que pagarla. Y ese bebé de esa relación, pues murió. Vamos a ver, a recordar ahora la historia de Pedro. Si me acompañan, vamos a Lucas 22, versículos 58 al 62. Lucas 22, 58 al 62.
Dice, pues está allá, ¿se acuerdan que Jesús habló con Pedro y le dijo, ¿sabes qué? Porque Pedro se jactaba mucho de que él lo iba a seguir a donde fuera y que le iba a ser fiel. Y Pedro como que era muy, a veces pecamos de hablar mucho, a veces pecamos de no, yo voy a estar contigo, de hacer promesas, que luego cuando viene la situación difícil, yo creo que a veces decimos, ¿en serio yo prometí eso? ¿En serio yo dije todo? Porque cuando todo está padre y todo está bonito es bien fácil hablar. El ser humano así es por naturaleza, así somos. Digo, no muy lejos, ¿verdad? Cuando hacemos el pacto en el altar, voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe, y en las buenas y en las malas, y en la riqueza y en la pobreza. Y cuando viene el problema, ya andamos queriendo aventar la toalla, ¿verdad? Ya quiero, ahora sí que adelantar el proceso de hasta que la muerte nos separe, muchas veces entre el enojo y todo. Pero entonces Pedro en ese momento le promete cosas a Dios y Jesús, conociendo, porque si alguien nos conoce perfectamente es Dios, nuestro Señor Jesucristo, y le dijo, Pedro, de cierto te digo, ¿verdad? Que antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro, yo creo que habría dicho, no, pero ¿cómo se te ocurre, Señor? Yo creo que te equivocaste, o sea, no, yo soy Pedro, el que siempre estoy contigo y el que voy a estar siempre en las buenas y en las malas. Y la verdad, Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que Él escudriña nuestro interior. Y yo podré decir una cosa, pero quien conoce la realidad es Él, de lo que puedo ser capaz y de lo que no puedo ser capaz. Entonces, vamos al versículo 50. Está Pedro, obviamente a lo mejor siguiendo la persecución de Jesucristo y él quería estar ahí, pero sin el compromiso de que lo involucraran, porque tenía miedo. En ese momento Pedro sintió pánico de saber, si lo arrestan, o sea, y yo llevo también, no, mejor no. En su naturaleza sintió miedo. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas incorrectas? Porque el miedo nos domina. Dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Como que quería estar atento porque le preocupaba, pero no quería ser descubierto para que no lo involucraran. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. ¿Cómo pudo haberse sentido Pedro de sí mismo una vez que había prometido a Jesús fidelidad y lealtad, y cuando viene el momento difícil, le niega? Y dice, y lloró amargamente. ¿Te has sentido alguna vez tan triste, tan decepcionado que has llorado con amargura? Sí, ¿verdad? Muchas son las situaciones que nos han llevado al momento de llorar amargamente. Es como, yo puedo recordar que son momentos como como se describiría como la hiel, algo tan, pues así, tal cual, tan amargura que no puedes contener. El dolor es algo que carcome el alma, es algo que te quita hasta el aliento cuando estás en una situación tan difícil. Es algo que
que te invade por dentro. Yo creo que Pedro estaba tan decepcionado de sí mismo de haberle fallado a su Señor. Satanás utiliza poderosamente esta arma de la desilusión y de la decepción. Noticias durante estos tiempos son tan crueles, las noticias que escuchamos de gente que por decepción amorosa le quita la vida a su cónyuge, que por decepción hijos le quitan la vida a sus padres o viceversa. Yo recuerdo cuando estaba más chica en Nuevo Laredo, Nuevo Laredo ahorita tiene una fama un poco, pues no muy buena reputación, ¿verdad? Después de temporadas de mucha violencia y todo eso. Pero antes no era así. O sea, yo puedo contar y decir, en mis tiempos, en mis tiempos mozos, iba a decir, en mis tiempos de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, se escuchaban noticias, pero eran bien raro, o sea, bien raro, problemas así muy tristes. Recuerdo que una vez, cuando estaba más o menos a la edad de prepa, yo creo más o menos, me acuerdo mucho que como no eran tan comunes, cuando escuchabas una noticia se te quedaba bien grabada. Y me acuerdo mucho de una situación de una muchacha que pues ya no quería nada con su novio. Entonces esta muchacha pues lo rechazaba y pues como que o sea, le hizo quedar en claro que ya no quería tener ninguna relación con él. Y este muchacho pues se suicidó. Entonces eso fue algo que yo recuerdo que como que me robaba mucho la paz. Ya, ¿cómo es posible? Porque a lo mejor no era algo a lo que estuviera tan acostumbrado, y sé que se daban en muchos lugares, pero hoy en día las noticias de suicidios, de personas que le quitan la vida a otro, en la televisión basta con que le pongas un ratito las noticias y son, en los programas las noticias son tan crueles, tan frías, y ya llega un punto donde siento que ya te empiezas a acostumbrar y dices, sí, no, aquí pasa muy seguido, o en tal lugar. Familias que se desaparecen o hijos y es si nosotros empezamos a retroceder, ¿qué es lo que ocasiona en las personas? Yo siempre he creído o he tenido esa revelación que una persona que se involucra en ese tipo de situaciones, por ejemplo, llámese narcotráfico y delincuencia, todo eso, yo creo que hay una raíz más atrás, una decepción probablemente de los padres, no estuvieron cuando deberían, probablemente de parejas, no lo sé, pero yo creo que algo llevó el corazón a endurecerse de tal manera que las acciones empezaron a tornarse así. Entonces, es impresionante ver cómo Satanás cada día a pasos ¿cómo se dice? Apresurados está avanzando la destrucción de personas y de vidas. Yo no sé, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos aún mucho más el compromiso, ya no solamente de que mi vida realmente sea una vida de paz, de vivir la palabra de Dios, de vivir en obediencia, sino de jalar a otros. No sé si te ha pasado que has sabido de personas que algo les ha pasado y tú tuviste la oportunidad de compartirles y por pena, por miedo, por falta de tiempo, no lo hiciste. Yo sí. Y es tan feo saber que pudiste haber hecho algo y no lo hiciste. La decepción es algo que va, dice la palabra de Dios, que va carcomiendo los huesos, que va abatiendo el corazón, el espíritu. Si tú te has topado o conoces a alguien que ahorita lo ves y tiene siempre su cara de enojo, si está siempre triste, si siempre está maldiciendo, si es una persona que se enferma constantemente, a veces caemos solamente establecer juicios, hablar, pero nunca a lo mejor no nos ponemos en la postura de Jesucristo, decir, ¿en qué puedo ayudarlo? ¿Qué puedo hacer por esta persona? Yo sé que es difícil hacerlo cuando yo estoy atravesando problemas, es difícil. Es como el dicho que dice, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Sí? Pero el día de hoy Dios nos está hablando de decir, Dios desea sanarnos, Dios desea restaurarnos. Probablemente son
cosas de antaño. Probablemente no le he perdonado a mi pareja, a mi papá, a mi mamá, cosas que me hicieron durante años y he tratado de sobrellevar la situación. Pero una cosa es vivir con el problema tratando de sobrellevarlo y otra cosa es perdonar. Son cosas muy diferentes. El perdono pero no olvido, el sí te perdono pero nunca voy a olvidar lo que me hiciste, es estarle restregando en la cara que no te he perdonado y que me sigue doliendo y que sigo teniéndote coraje porque me lastimaste y me dañaste. Lo que Dios espera es un te perdono. Exactamente. Como Jesús, como la palabra de Dios que dice, yo aviento tus pecados al fondo del mar y nunca más me acordaré de ellos. Y lo que Dios espera de mí es que yo diga, Señor, perdono a esta persona que me desilusionó, que me decepcionó, que me lastimó, que pisoteó mi dignidad. Y nunca más me voy a volver a acordar de eso. Porque Dios quiere que con la vara que medimos, o que nosotros seamos esa vara de amor que Él nos mide, que nosotros aprendamos a vivir también a los demás. Y no establecer ese juicio o que yo desee perdón, pero no pueda perdonar lo que otra persona me hace. ¿Cómo pudo sentirse Jesús cuando vio que que el pueblo lo perseguía? Él sabía que tenía que atravesar eso, pero por amor sabía que tenía que llegar a la cruz. Pero eso no quitaba que Jesús como ser humano se sintió decepcionado. De un Pedro que le negó, de todos aquellos que en algún momento estuvo ahí para sanarlos, para llevarles su misericordia y su favor, y en el día que estaba siendo crucificado no estuvieron ahí. Recibieron su milagro, porque a veces somos así. Obtenemos el milagro y lo que le pedimos a Dios, y cuando todo está bien, me doy la media vuelta y me voy. Y yo sé que a veces son palabras duras que no nos gusta escuchar, pero les digo algo, dice la palabra de Dios, que la puerta que lleva a la bendición es muy estrecha y no todos van a estar dispuestos a atravesarla. No todos, porque cuesta. Y la puerta, dice, que lleva a la perdición es tan amplia. ¿Por qué es tan amplia? Porque es tan fácil decir, ya no quiero nada contigo. Porque es tan fácil decir, ya me harté de esta situación, no me merezco esto, me merezco algo mejor y me doy la vuelta y me voy. Por eso es tan amplia la puerta. Porque es tan fácil decir que te aguante otro o otra porque yo no voy a aguantar. Porque es tan fácil decir, me lastimaron, me hirieron y yo no tengo por qué soportarlo, no me merezco esto. Es amplia porque es muy fácil. Es más complicado y difícil decir, no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Aunque me duela, porque Dios nunca ha dicho que voy a sentir padre para poder perdonar. Porque Dios nunca me ha dicho que me voy a sentir tan alegre y me voy a sentir liberado y que va a ser la clave para que quiere decir que yo estoy preparado para perdonar. El perdón es una decisión, lo sienta o no lo sienta. El perdón es un deseo de agradar a Dios. Me agrade a mí o no me agrade. Y son cosas que a mi humanidad pues no le parecen. Jesús, yo imagino que se sintió decepcionado, pero su amor, imaginen cuál fue el amor de Jesucristo tan grande que dijo, no importa que me haya negado, no importa que voy a dar mi vida por el pecador, porque el que blasfemó contra mí, con el que me llamó hasta incluso que él tenía diablo, ¿verdad? Que él tenía Satanás y que por eso hacía milagros. Jesús dijo, no importa que voy a hacerlo por aquellos que me dieron la espalda, incluso por uno de mis más allegados que me negó, porque mi amor es tan grande que los perdono. Y que yo sé que a raíz de mi obediencia y de llegar a esa cruz, les voy a heredar una vida completamente diferente. En mi vida he sentido desilusiones, decepciones, recuerdo desde mi infancia, desde mi niñez, a través de mis papás. Como hija no tengo ningún derecho de juzgarlos ni de criticar sus acciones, pero sí puedo darme cuenta y sí puedo reconocer que hubo tanta desilusión en mi vida que
he platicado otras veces que no entendía a qué estaba haciendo en la tierra, que no tenía deseos. Mucha gente en una edad temprana se empieza a visualizar y yo me voy a casar y voy a tener mis hijos y voy a ser tan próspero y voy a estudiar esta carrera. Yo tenía 17 años y yo no sabía qué quería hacer con mi vida. No sabía qué me gustaba. Yo lo único que sabía era que siempre me la pasaba enojada. No tenía aspiraciones. Cuando yo llegué ya a la edad de la prepa, que ya iba a salir y todos, yo voy a estudiar esto, yo voy a estudiar lo otro, y yo decía, ¿y yo qué voy a estudiar? ¿Qué es lo que me gusta? Es tan feo que te preguntan, bueno, pero ¿qué te gusta a ti? Y que no sepas dar una respuesta. Es algo tan deprimente sentirte tan extraviado que no sepas lo que quieres. En una edad cuando se supone que estás a flor de piel, que tienes toda la energía, que tienes todas las aspiraciones y que digas, no sé qué quiero hacer con mi vida. No tengo metas, no tengo nada. Y desafortunadamente como padres, hoy soy mamá y hoy me puedo dar cuenta que a veces por los problemas que estoy atravesando, por decisiones, por afanes, por el trabajo, decepciono a mis hijas. Las decepciono, no las escucho. A veces es tanto el afán que me puedo dar cuenta que de pronto les doy respuestas que ni siquiera estoy consciente, que a veces por el momento de decir, sí, ya te respondí, pero ni siquiera sé lo que les estoy contestando. Y digo, ¿cómo es posible que en tan pequeños detalles podamos lastimar a nuestros hijos? No se diga más, problemas mucho mayores. Y si les soy sincera, hoy mientras estaba la alabanza, yo decía, Señor, es cierto, porque me he sentido apagada de sueños, de propósitos, de metas. He olvidado lo que en algún momento yo te prometí. Hoy me tocó la oportunidad de estar en el servicio de la alabanza. ¿Saben que yo hace 2 años atrás, yo decía, hasta aquí llegué? Yo, para la gloria de Dios, ¿verdad? Fui llamado a la alabanza desde que tenía 17 años en Nuevo Laredo, en Comunidad Agape de Nuevo Laredo. Yo empecé a los 17 años en ese ministerio. Entonces, para mí la alabanza y aunque siempre decía, bueno, Señor, realmente no puedo entender porque no tengo la preparación. Era un deseo, pero yo podía ver la confirmación de parte de Dios cuando tienes un llamamiento, ¿sí? Pero hace 2 años yo dije, no, yo creo que ya está aquí, o sea, ya tengo bastantitos años. Fíjense el error tan grande, yo creo que ya, como si fuera una manda, una paga, o sea, yo creo que ya fueron muchos años y no, ya fue suficiente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nos vamos a vivir a Nuevo Laredo y bueno, pues por X, Y y Z y decisiones a lo mejor equivocadas y lo que quieran, regresamos a Saltillo hace 1 año. Entonces, yo hablando con Dios, yo le decía, no, Señor, pero no, a la alabanza, no, aparte ahora tengo un bebé. Como si Dios no supiera que tuviera un bebé. Como si en ese momento, más bien, olvidé que el autor intelectual de mi bebé era Él. Porque al igual que como Sara, cuando yo tuve la palabra que iba a tener un bebé, yo me reí. Dije, o sea, a mis 40 y tantos años, bueno, pues esa risa Dios me la cayó, ¿verdad? Con un bebé anhelado, deseado 6, 7 años atrás, y que Dios hoy nos confirmaba. No importa los años, no importa el tiempo que pase, lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Una cosa te digo, de aquí de este mundo no te vas a partir, no te vas a ir sin ver lo que Dios te dijo que iba a hacer. Tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, no lo sé, pero vas a ver lo que Dios te prometió que iba a hacer. Entonces, incluso comentarios, o sea, de familia, de amigos, no, es muy peligroso tener un bebé, porque hasta antes de entrar a los 40, yo seguía con el anhelo, es que yo quiero tener otro bebé, no importa si es niño o niña, ya tenía 2 niñas, y o sea, no importa, pero quiero otro, porque yo le decía a mi esposo, es que yo quiero 4 hijos, como que era mi deseo. Entonces, yo digo que no, o sea, yo digo que no voy a llegar a los 4, pero a los 3 sí.
A los 3 sí ya llegué. Y pero déjenme les digo que quién sabe, porque operada no estoy. Entonces, sí, entonces ya, aunque a veces la verdad ya no quiero ni voltear a ver a Yaira y a Luis, ¿verdad? Pero no, no es cierto. El autor intelectual de la vida es Dios, ¿sí? Él es el que le place dar la vida cuando Él lo considera necesario, el momento y el tiempo. Entonces, pues ya regresamos y pues yo diciéndole, no, Señor, pero no, mira, sí, pero no, yo aquí no, y aquí yo ya no te puedo servir porque pues no, ya no tengo tiempo y esto y lo otro y acá y allá. Sí, uno hace sus planes, ¿verdad? Nunca me imaginé que el día de hoy iba a estar aquí parada en la alabanza y dice, Señor, pero si yo ya te había dicho que no, porque a veces uno no quiere hacer algo. No es que me pese, no me malentiendan, sino que a veces uno hace sus planes, trazas tus objetivos, trazas tus metas, limitas tus capacidades y dices, aquí yo ya no puedo por esto, porque no tengo la edad, porque ya fue mucho tiempo, porque ya no se me da, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios hace un llamamiento es irrevocable. Cada uno de nosotros tenemos un llamamiento. ¿A dónde voy? Que probablemente te has desilusionado, te has decepcionado de personas, de trabajos, incluso de ti mismo. Saben que cuando terminé la prepa, entonces, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Les comentaba, y yo no sabía qué quería. De pronto, ya ven que las prepas van de las universidades a llevar los planes de trabajo, digo, los planes escolares. Entonces, van del tecnológico a la prepa donde yo estaba y llevan la propuesta de una carrera nueva que no existía, era el primer año en el que iba a arrancar y me acuerdo que en aquel entonces era licenciatura en Relaciones Industriales. Entonces, cuando yo veo el currículum, ¿cómo se llama? Bueno, el plan, vaya, de las materias, yo dije, de aquí soy. Y yo empecé a ver que esa carrera pues era enfocada en empresas, específicamente en el Departamento de Recursos Humanos. Entonces dije, qué padre, o sea, estar como en el punto medio, ¿verdad? Entre la empresa, pero también el personal y tener esa como interactuar, vaya, en ambos departamentos. Y yo dije, eso me gusta. Yo me inscribo en el tecnológico, entro y súper bien, la verdad, o sea, me encantaban las materias que llevaba, era mucho de exponer y empezaba yo a soltarme para dar clase y todo eso. Y me acuerdo que una vez un maestro me dijo, oiga, se le da muy bien lo de la hablada, ¿verdad? Bueno, a todas las mujeres se nos da rete bien lo de la hablada. Pero en ese momento yo me sentía como pez en el agua con esa carrera y yo decía, wow, o sea, estaba feliz, pero siempre hay un pero. Dentro de todas las cosas que yo viví en esa faceta, en esa etapa, yo tenía mucha inseguridad, se los he comentado en otros momentos. Entonces yo dependía mucho de una amiga, mucho. Entonces, de hecho, esta amiga también se metió a esa carrera. No me metí por ella, o sea, bueno, ambas coincidimos en que estaba padre la carrera, entonces, pero yo tenía una dependencia con ella. Entonces, me acuerdo mucho que terminamos el segundo semestre y me acuerdo que ella me dice, ¿qué crees? Me voy a salir. Y yo, ¿qué? Y me dice, nosotros cursábamos la carrera durante la tarde, en el turno vespertino, me acuerdo que entrábamos por ahí de las 3 de la tarde, 4 y salíamos como a las 10 de la noche. Yo no tenía carro, en mi casa no había carro, entonces, a mí me daba mucho miedo andar bueno, combis, aquí son combis, ¿verdad? Ya les damos camiones. A mí me daba mucho miedo andar sola en la noche. Entonces, cuando ella me dice, me voy a salir de la carrera, yo, ¿no te puedes salir? Oh, no, sí me voy a salir. Y me acuerdo que me empezó a irseme hasta el sueño, el apetito. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me acuerdo mucho que es impresionante cómo a veces puedes depender tanto de alguien y que si esa persona, o sea, se te va el aliento. Y a veces no es en mi caso en ese momento era una amiga, ¿verdad? A veces puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos, o sea, que no les pase algo porque es tu todo. Y me acuerdo que en ese momento, total, ella se sale y no, yo dije,
le llegué a mi mamá y le dije, no, ¿sabes qué, mamá? La carrera ya no me gustó. ¿Cómo que ya no te gustó? Pero si vas muy bien. No es que, mira, y le empecé a decir, no, mira, lo que pasa es que esto y es que el otro, y pues debe ser muy feo luego cuando tienen que despedir personas. No, yo no quiero estar en esa postura. ¿Estás segura, Silvia? Le dije, no, si yo no quiero. Y la verdad, lo único que yo estaba era justificando que mi amiga se iba a ir y que yo no quería estar ahí. Entonces, me dolió tanto dejar esa carrera, pero la dejé. Y después pues pierdo ese año y entonces empiezo a investigar ahora, ¿y ahora qué voy a estudiar? Y mi amiga, ¿y a dónde te vas a ir? No, pues me voy a ir a esta escuela y voy a estudiar esta carrera. Y yo, a mí ni me gusta esa carrera. No me gusta ninguna de las carreras que están ahí. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues ¿dónde creen que me inscribí? En la misma carrera que mi amiga. ¿Y qué creen que pasó? Cuando hacemos el examen, pues nos desfasamos. Porque me acuerdo que ella no lo pasó y yo sí, entonces yo entré primero y ella tuvo que esperar la vuelta del semestre para entrar y ni quedamos juntas. Y yo me sentía tan decepcionada de mí, yo decía, Silvia, no es posible. Estaba frustrada porque estaba estudiando algo que ni me gustaba. O sea, yo terminé esa carrera, incluso les confieso deshonestamente, porque muchas veces tuve que copiar. O sea, me da vergüenza, pero bueno, ya son cosas que ya le pedí perdón a Dios. Era algo que tuve que hacer porque tenía que salir del paso. Pero me sentía frustrada y decepcionada de mí misma porque no era capaz de tomar mis propias decisiones. Tenía que depender de alguien más. ¿Cómo era posible que ya 18 años y todavía siguieron un par de años más donde yo no podía ser capaz de valerme por mí misma? Me fue bien pesado terminar esa carrera, nunca la ejercí, porque yo casi la terminé de puro, ahora sí que por pura gracia de Dios, de que tuvo misericordia de no quedarme a medias, y terminé, pero yo seguía sintiéndome fracasada, desilusionada, que no iba a hacer nada por mí misma. Entonces, y siempre tuve ese lamento por haber dejado esa carrera truncada. Era algo, todo lo que tenía que ver con recursos humanos, a mí yo podía saber qué era lo que yo quería y lo que yo hubiera disfrutado. Pero saben que la misericordia de Dios es tan hermosa, tan preciosa, que a veces cuando tú cuando tú le entregas tu vida a Dios y sigues tomando decisiones equivocadas, Dios se encarga de empezar a meternos otra vez a la vereda. Y vuelvo a tomar una decisión equivocada y Dios otra vez con su amor me regresa, ¿sí? Y por eso dice su palabra, que nosotros hacemos planes, pero la respuesta es de Él. Y que si yo le encomiendo mi vida, mis decisiones, Él va a enderezar mis veredas. Hace poco, bueno, en mi trabajo, ahorita, actualmente, estaba yo haciendo algunas cosas y de pronto Dios me dice, ¿qué estás haciendo, Silvia? Y yo le digo, estoy haciendo esto. Y yo me quedé, estoy haciendo esto, ¿sí? Pasó un par de días y estoy haciendo otra actividad y Dios me dice, ¿qué estás haciendo, Silvia? Y yo le respondo, estoy haciendo esto. Y Dios me contesta, aquí estás. Aquello que deseaste, aquello que truncaste, aquello por una decisión equivocada, dejaste, aquí estás, haciendo lo que tú querías, teniendo relación con este hermoso proyecto del tejido. Aquí estás contactando personas, aquí estás supliendo sus necesidades, ¿qué les hace falta para que estén trabajando cómodamente? Haciendo una llamada cuando por algo no vino. Aquí estás preparando una nómina para que reciban su pago. Aquí estás, Silvia. Yo nunca olvidé lo que tú deseabas. Tú lo olvidaste. Tú por una decisión equivocada renunciaste. Pero mírate dónde estás y qué es tu trabajo. Y lo estás disfrutando, ¿verdad? Y yo le decía, sí. Yo no me olvido de lo que te prometí. Yo no me he olvidado de conceder los deseos de tu corazón.
Yo estaba decepcionada de mí porque cometí muchos errores, porque tomé decisiones equivocadas a lo largo de mi vida y hasta el día de hoy todavía puedo decir, sigo cometiendo errores y sigo tomando decisiones equivocadas, pero Dios me ha dicho, pero yo no me he olvidado. Y Dios me empezó a hacer una recopilación un día de lo que yo estaba haciendo y me dijo, y lo disfrutas, ¿verdad? Sí, mucho. Era lo que tú querías, era lo que deseabas. Y aunque tú renunciaste a una carrera por miedos, por desilusión, por inseguridad, pero yo no he renunciado a lo que creé para tu vida desde antes que te formé. Y el día de hoy yo te quiero invitar a que si tienes sueños truncados, si te equivocaste, si tomaste decisiones que te llevaron por un camino diferente, Dios se está encargando de regresarte para que puedas ver lo que tu corazón ha deseado. Aquellos sueños, aquellos propósitos. Hay una hermosa alabanza de Jesús Adrián Romero, no recuerdo cómo se llama, pero búsquenla. Habla sobre que dice, yo pensé que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas esas canciones que un día te escribí. Dice, pero hoy estoy haciendo memoria delante de ti y tú no te has olvidado de lo que un día te pedí. Estás pidiendo por tu matrimonio, por tus hijos, por un trabajo, por un sueño. Nunca es tarde. Y tú a lo mejor lo olvidaste y estás decepcionado. Dios no. Y ni te imaginas lo que está preparando para tu vida. Yo no me imaginé tener un bebé ahorita que hace mucho ruido, que hoy me levanto y está ahí, y que oigo su vocecita, y que durante muchos años lo deseé y lo anhelamos mi esposo y yo, y lo dimos por perdido. Y un día, sin estar a la expectativa de eso, llegó la bendición. Y un día, sin imaginarme, me alcanzó un trabajo que yo ni me esperaba. Porque dice la palabra de Dios que las bendiciones te alcanzarán. Si tú has estado desesperado buscando algo, fija primero tu mirada si no estás haciendo algo que a lo mejor está impidiendo que tu bendición llegue. Porque muchas veces, a lo mejor muchos años, yo perdí de recibir mi bendición por estar tratando de hacer las cosas a mi manera. Pero un día esa bendición de trabajo tocó a mi puerta. Y yo nunca imaginé que ese trabajo se iba a ir tornando de una manera, iba a llegar a un punto donde Dios me confrontara y me dijera, ¿qué estás haciendo, Silvia? Estoy preparando una nómina. ¿Qué estás haciendo, Silvia? Estoy haciendo un listado para ver. Aquí estás, me dijo, aquí estás. Quizá no estudiaste esto, te equivocaste, pero yo sigo siendo Dios. Y el que da las bendiciones, sigo siendo yo. Y el que es tu Padre y tiene cuidado de ti, sigo siendo yo. El día de hoy quiero terminar con esto, invitarte a que no eches en saco roto lo que tu corazón ha deseado. Si estás desilusionado, si estás decepcionado, si crees que ya no hay remedio, quiero decirte que el Espíritu Santo es el consolador que Dios envió a tu vida para sanarte de aquello que te acongoja, de aquello que te angustia. Si te equivocaste, no importa. Es que la regué y ofendí a Dios, no importa. Jesús ya pagó por esa equivocación. Si te equivocaste 3 veces o 5 o 10 con lo mismo, no importa. El día de hoy Dios te dice, sigo teniendo quien tiene cuidado de ti. Sigo siendo, quien tiene cuidado de ti. Y sigo esperando con la bendición que un día me pediste. Aquí la tengo. Sigo esperando el momento en que voltees hacia mí, porque yo no me olvido de mi pacto con mis hijos. Que Dios les bendiga. Y busquen esa alabanza de Jesús Adrián Romero. No me acuerdo cómo se llama, pero la letra así dice. Tienen tu color, busquen esa alabanza. Tienen tu color y mediten. Dios
tiene en sus manos ahorita y quiere entregarte ahorita lo que te prometió. Descansa en Él, porque el que prometió lo hará. Dios les bendiga.